Hoy sí, Ezequiel. Muy bien, licenciada. Bueno, buenas noches a todos. Nuestro grupo está compuesto por Mariela Reynoso, Zulma Oliva, Noelia Jolón y sus servidores, Ezequiel Zuleta. Y en este caso, pues vamos a hablar un poco acerca de dos leyes muy importantes en Guatemala, las cuales son Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, decreto número 32-97 del Congreso de la República, y la Ley de Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones, decreto 431 del Congreso de la República. En este caso, pues yo voy a iniciar con la Ley de Impuestos de Herencias, Legados y Donaciones, según el decreto 431 del Congreso de la República. Para iniciar, vemos la conformación de la ley. En el capítulo primero, pues nos habla acerca de la aplicación del impuesto. En el capítulo 2 nos habla un poco acerca de la liquidación del impuesto sobre donaciones entre vivos. Acá en el capítulo 2 vemos que pues está como fue derogado desde el artículo 25 al 35 por el artículo 7 inciso 2 de las disposiciones transitorias del decreto número 27-92 del Congreso de la República, que es la ley del valor del impuesto al valor agregado. En el capítulo 3 tenemos la liquidación del impuesto sobre herencias, legados y donaciones por causa de muerte. En el capítulo 5 pues tenemos las herencias vacantes, ¿verdad? Y en el capítulo 5 que nos habla un poco acerca del Ministerio Público. Para iniciar pequeña exposición vamos a ver un poco de los antecedentes. Pues la ley de impuestos sobre herencias, legados y donaciones fue publicada el 5 de enero de 1948. En dicha época para Guatemala era muy conflictiva, ya que se encontraba en el poder como presidente Juan José Arevalo Bermejo. No significa que el presidente haya sido malo, sino que a mi forma de ver era como que había la ideología que él estaba implantando, pues era social, ¿verdad? Y los que estaban en contra de él, pues no querían una Guatemala próspera. Por esa diferencia que en ese tiempo era muy conflictivo, porque era como que el presidente quería mejorar el país, pero habían, como siempre, y como siempre han habido, hay personas que no quieren el desarrollo para Guatemala. Pues, tras la revolución de 1944, la economía de Guatemala empezaba a superar los problemas que trajo la revolución, lo que yo les estaba comentando, ¿verdad? Los distintos, así que como se trata en todos los países, los diferentes juegos de poderes, ¿verdad? Algunos son buenos y algunos no tanto. Los precios del café, pues era el principal producto agrícola de exportación. Estaba el alza superando la caída de precios que sufrieron a la revolución de 1944. Las alzas y bajas en los ingresos fiscales del periodo de 1921 a 1947 tienen su origen en varias fuentes. Pues una de ellas es la más significativa, está ligada a los precios de los productos de exportación, que en esa época pues, incidían de manera importante en los ingresos tributarios por derechos aduanales. En el periodo que pues estuvo Juan José Arevalo Bermejo desde 1941 a 1945 a 1951, pues se crearon impuestos y modificó los existentes con el propósito, ¿verdad?, de aumentar los recursos fiscales, ya que Guatemala pues tenía grandes necesidades perdón, recaudar impuestos para satisfacer las necesidades esenciales de la población. El presidente en funciones en ese tiempo, pues era el presidente Juan José Arevalo. En dicha época tenía el antecedente y ejemplo, ¿verdad? Ahí sí que era un ejemplo de lucha de la Junta Revolucionaria de Gobierno, ¿verdad? Que vino a hacer grandes cambios y que gracias a eso, pues hoy gozamos de muchos derechos y muchos beneficios los guatemaltecos. Pues que en solo 5 meses al frente de la administración pública reformó varios impuestos para buscar superar siempre la crisis en la cual Guatemala pues se encontraba desde gobiernos anteriores, que únicamente lo que hacían era llenar sus bolsillos. En cuanto a la naturaleza y hecho generador, tal vez me cambie la diapositiva, licenciada. Eh, Dicho impuesto, pues,
sobre sucesiones y donaciones es un tributo de naturaleza directa y subjetiva. Y pues obviamente aquí es bien claro porque dice que em, es decir, propia de la persona, ¿verdad? Por eso es directa y subjetiva, que grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas. El objetivo de este impuesto es gravar los incrementos de patrimonio que se producen normalmente, ¿verdad? Como consecuencia de herencias y donaciones. Aquí hay algo muy importante. Eh, es importante mencionar que la ley que regula dicho impuesto fue emitida mientras estaba en vigencia una constitución anterior. Por eso vemos que en el capítulo 3, a ver si es el capítulo 3, donde se derrogan varios, capítulo 2, perdón. En el capítulo 2 vemos que pues, se derrogan varios artículos, porque la constitución que regía en ese tiempo, pues, y la actual han tenido varias modificaciones. Respecto al pago del impuesto, tal vez me cambia de diapositiva, licenciada. Perdón. Respecto al pago del impuesto, el impuesto se toma como base, ¿verdad? El valor de los bienes que se transmiten por herencia, legado, donación por causa de muerte. La cuota dependerá ahí sí de la relación y el parentesco con el causante. Entre más estrecha sea la cuota, más baja será, ¿verdad? La misma se entenderá al momento de la porción de cada heredero, legatario, donatario, los cuales deberán de justificar su parentesco con los certificados en el Registro Nacional de las Personas o también con actas parroquiales, ¿verdad? Como extraños, quienes son los que deben de pagar las cuotas más altas. Las personas que son extrañas son las que pagan ahí sí que las cuotas más altas. La liquidación del impuesto debe iniciarse dentro de los 6 meses desde la fecha de fallecimiento del autor de la herencia, ¿verdad? De la declaratoria de muerte presunta. Si no se liquida esto dentro de los 6 meses que estipula la ley, se incurre en una multa equivalente al 100% del impuesto causado, más el 1% mensual de intereses sobre el monto del impuesto por el tiempo transcurrido desde la demora hasta el pago respectivo. Aquí hay algo muy interesante. La ley del impuesto al valor agregado en 1992 derogó lo relativo a las donaciones entre vivos, ya que dicho acto es gravado ahora por el IVA y no por el impuesto de donaciones. Y un mismo acto o hecho generador no puede ser gravado por más de un impuesto por el principio que prohíbe la doble o múltiple tributación, ¿verdad? Somos objeto de tal vez me cambia de diapositiva, licenciada. Son objeto de la ley y causan los impuestos. Creo que la otra. Es la otra. La que continúa es. Si me hace... Esa es. Ajá, esa es. Son objeto de la ley y causan los impuestos, las donaciones entre vivos de bienes muebles o inmuebles, dinero en efectivo, acciones nominales o valores cotizables, las herencias, legados y donaciones por causa de muerte, la renuncia o cancelación de derechos de usufructo o pensiones, ya sean temporales o vitalicias, sobre bienes ubicados en el país. No causan el impuesto. La ropa, las herencias, legados y donaciones en favor de ascendientes y descendientes, cónyuges o concubinos, las herencias, legados y donaciones hechos en favor del Estado, del municipio o de las universidades autónomas, las pensiones alimenticias entre personas obligadas por la ley a prestarlas, las pólizas de seguro sobre vida, los derechos de propiedad literaria y artística. Como anteriormente comentaba, pues la liquidación del impuesto debe iniciarse dentro de los 6 meses contados desde la fecha del fallecimiento del autor de la herencia o de la declaratoria de muerte presunta, bajo la pena de multa equivalente al 100%, es lo que ya les comentaba, ¿verdad? Más un cargo por concepto del 1% mensual sobre el monto del impuesto por todo el tiempo transcurrido desde que se
incurrió en la demora. Esta es mi exposición respecto a este tema. Mis compañeras pues van a continuar con el resto de información para ustedes. Antes de que continúen, es una pregunta general para todos. ¿La ley la tienen en físico o la tienen digital? Yo digital, licenciada, no la tengo en físico. ¿Los demás? Yo sí las tengo en físico, licenciada. Sí, igual. Va. Por ejemplo, los que no la tengan en físico, la imprimen, porque es una de las leyes que se van a poder utilizar ustedes para resolver el caso. Hay un caso de esta ley. Entonces, yo sí les voy a rogar que le pongan asunto a los compañeros que están exponiendo, porque si ellos, yo he visto 2 cuestiones aquí en la exposición de Ezequiel, y si ustedes no las ven, entonces pregunten, porque si voy a esperar a ver hasta qué punto ustedes le preguntan a Ezequiel o a los compañeros que van a exponer. Entonces, les digo, esta es una de las leyes que tienen que tener en físico que yo les voy a dejar que lleven ese día para resolver el caso. Entonces, ahí están atentos. Sigan y yo voy después con las preguntas. No sé a quién le toca que exponer, Ezequiel. A mí, licenciada. Va. Digo, con la otra diapositiva, Noel. O esa sí la explicó ya Ezequiel. Sí, es la siguiente. Es. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo. Este se encuentra regulado es el decreto número 37-92 del Congreso de la República. Si nos damos cuenta, este título nos habla de 2 cosas. Una es del timbre fiscal, que dice que este es el impuesto que percibe el Estado de Guatemala, ya que toda compra de timbres fiscales se realiza ante la Superintendencia de Administración Tributaria. También nos habla acerca del papel sellado especial para protocolos, que como bien sabemos, ¿verdad? Este es el papel que utilizan los notarios para poder redactar los actos y contratos que específicamente vayan dentro del protocolo que el notario tiene a su cargo. El impuesto de timbres fiscales nos dice el artículo 1 que es un impuesto que se establece sobre los documentos que contienen los actos y contratos que se expresan en esta ley. También nos habla acerca del sujeto pasivo, del impuesto y del hecho generador. Esto lo encontramos regulado en el artículo 3 de este mismo cuerpo legal. Fíjense, dice que está diciendo Noel. ¿Dónde está regulado esto? Siga, Noel. Es sujeto, nos establece el artículo 3 que es sujeto pasivo del impuesto quien o quienes emitan, suscriban u otorguen documentos que contengan actos o contratos objetos del impuesto. Entonces, ¿quiénes pueden ser sujeto pasivo? Pueden ser todas las personas, todos los otorgantes de contratos que estén afectos a los actos que menciona esta ley específicamente. Y ese hecho generador, también lo establece el mismo artículo, es el generador del impuesto, tal emisión, suscripción u otorgamiento. Entonces, ¿cuál es el hecho generador? Es el otorgamiento de un contrato
Como ejemplo, puede ser que una persona venda por segunda vez un bien inmueble, o también que una persona venga y otorgue un contrato civil. Esto sería el hecho generador del impuesto. También les hablaré acerca de los documentos afectos a impuestos. Esto lo encontramos regulado en el artículo 2 de esta misma ley. Específicamente vamos a hablar, les voy a decir los que yo creo son más importantes, los cuales son el inciso 1, que son los contratos civiles y mercantiles, el inciso 2, que son los documentos otorgados en el extranjero, que hayan de surtir efecto en el país al tiempo de ser protocolizados, de presentarse ante cualquier autoridad o de ser citados en cualquier actuación notarial. Numeral 3, los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bien o sumas de dinero. Y se adiciona el numeral 9, según decreto número 10-2012, el cual queda así: la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles. También les hablaré acerca de las tarifas. Las tarifas se encuentran reguladas en el artículo 4 de este mismo cuerpo legal. Dice en el artículo 4 que la tarifa del impuesto es del 3%. Aplica al valor de los actos y contratos. Esto quiere decir que es una segunda venta de un bien inmueble, ya que no se va a pagar el 12% como se paga en la primera venta, sino que ya se va a pagar el 3%. También están las tarifas específicas. En el artículo número 5 nos establece que el impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Sería el inciso 1, que es la auténtica de firmas efectuadas por dependencias del Estado. Esta tiene un valor de 10 quetzales. También las auténticas de firmas en el exterior, cada una el valor equivalente en moneda nacional a $10 de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio que estuviera vigente a la fecha en que éstas se efectúen. El inciso número 3 es uno muy importante, que dice que por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro es de 50 centavos. En este inciso quiere decir que todo documento que se vaya a ir a un registro público, ya sea el registro general, como ejemplo, ¿verdad?, que sea el registro general de la propiedad, debe de atribuírsele 50 centavos a razón de registro. Esto quiere decir que siempre que se vaya a mandar un primer testimonio al registro se debe de tributar 50 centavos, porque al pie de los documentos que se presentan en los registros se debe atribuir esta cantidad. También el inciso número 5, que son los documentos que acreditan representación, los títulos, credenciales a documentos acreditativos del nombramiento o cargos comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma. 100 quetzales se exceptúan del pago de este impuesto. Los nombramientos o documentos acreditativos de representantes de cooperativas, los cuales se rigen por lo dispuesto en las leyes especiales. También están las actas de legalización notarial de firmas o documentos. Dice que son de 5 quetzales, pero a estas actas también se le debe de adherir un timbre notarial de 10 quetzales.
También están los poderes generales, que son, debe de ir en la primera hoja del testimonio un timbre de 10 quetzales. Y en los poderes especiales también debe de ir en la primera hoja un timbre de 2 quetzales, con la cantidad de 2 quetzales. En las cubiertas de testamento cerrado, en las plicas de testamento cerrado, es el que se deposita dentro de un sobre, siendo esta la última petición del testador. También en las patentes de invención, el título correspondiente es de 50 quetzales. También extendidas por el registro mercantil, por empresas individuales, es de 50 quetzales. Para sociedades mercantiles es de 200 quetzales. De buques que se matriculen bajo bandera guatemalteca por cada 100 toneladas o fracción, se debe de pagar un timbre de 100 quetzales. El numeral 12, títulos reconocidos legalmente para ejercer profesión. Los títulos universitarios deben de pagar timbres de 100 quetzales y las carreras técnicas de 25 quetzales. Así como los que estudian la abogacía deben de pagar 300 quetzales. Ya que como bien sabemos nosotros, cuando nos graduemos, ¿verdad? Si Dios quiere, vamos a obtener 3 títulos, entonces debemos de pagar 100 quetzales por cada título que nosotros vamos a obtener. También están los títulos de concesiones, de explotación de bosques nacionales, minas, canteras y cualesquiera otras, es la cantidad de 1000 quetzales. Las promesas de compraventa de inmuebles se debe de pagar 50 quetzales. Y los testimonios de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles, debe de ir en la primera hoja el pago de 250 quetzales. El decreto 4-2014, en su artículo 66, reforma el artículo 6 de la ley de timbres, el cual queda así: de la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos, se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Luego nos vamos a las exenciones del impuesto, que se encuentra regulado en el artículo 10 de Ley y Reglamento de Timbre Polo. Aquí nos especifica cuáles son las personas exentas del impuesto: los documentos que contengan actos o contratos grabados realizados por el Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas, cuando el pago del impuesto les corresponda. También está la Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades privadas que estén autorizadas para operar en el país. Los establecimientos educativos privados que realicen planes y programas oficiales de estudios, así como los autorizados como experimentales cuando el pago del impuesto les corresponda. Las asociaciones, fundaciones o instituciones de asistencia pública o de servicio social a la colectividad, culturales, gremiales, científicas, y todos los actos y contratos realizados por las cooperativas, federaciones y confederación de cooperativas entre sí y con asociados. El artículo también están las exenciones del impuesto, están exentos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Los contratos y documentos grabados con IVA, los que ya han sido pagados el
el IVA correspondiente, también los recibos por pago de sueldos, viáticos, gastos de representación, aguinaldos, prestaciones, también los comprobantes de pensión alimenticias fijadas por tribunales, las aportaciones patronales y laborales para la creación de fondos de pensión, los recibos o comprobantes de pago de stipendios o subsidios por becas, bolsas de estudio y similares, los cheques y de certificados de depósito, los títulos de crédito y cualesquiera otros créditos documentarios que hayan sido expedidos en el país. También el artículo 16 nos establece, nos habla acerca del pago del impuesto, el cual en su numeral 1 nos habla de las escrituras públicas afectas cuando se compulse el testimonio correspondiente. El pago será directamente en el momento en el que se compulse el primer testimonio. Cuando lo redacte y firme el notario, en ese momento se debe hacer el pago respectivo de este impuesto. En el numeral 2, los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir los efectos en el país, en el propio documento y en el momento previo a su protocolización, de conformidad con las normas de la ley del organismo judicial. Un ejemplo de este puede ser un mandato otorgado por el extranjero. En el caso de este mandato hay que protocolizarlo, pero hay que ser específicos en que este impuesto se debe de pagar directamente sobre el documento original, el cual va a ser protocolizado. Luego en el artículo 17 de la forma de pago. En este artículo nos establece 4 formas de pago. Una de esas es adhiriendo timbres fiscales a los documentos, por medio de máquinas estampadoras, en efectivo en las cajas fiscales, y el número 4 en cualquier banco del sistema nacional conforme este cuerpo legal y su reglamento. Estaba viendo, licenciada, no sé si me pudiera compartir pantalla para enseñarles en el portal SAT cómo se podría hacer. Pero no está en las diapositivas. No, está aparte. Pero para poderle compartir yo pantalla tendría que quitar tal vez uso compartido de la pantalla para que usted pueda compartir. Si lo hacemos así, sí. Va. Mire a ver si se puede ahí, Noelia, o un participante puede compartir a la vez, dice. ¿Tiene que dejar de compartir? Varios participantes le di ahí para que puede compartir de forma. Ahí está. Pero no sale, licenciada, solo dice pantalla compartida 2, pero no sale en el... ¿Y si le doy tal... ¿Bien, compañeros? No, sí. Bien. Yo creo que les tira la opción ahí de ver pantalla 2 a los compañeros. No sé si sí les aparece en el teléfono. Sí aparece, Noel. De la licenciada. Sí. En el mío no aparece, pero si aparecen en los de los compañeros, está bien. Yo aquí tengo un procedimiento en la forma de pago en el número, en el numeral 4 que le estaba diciendo.
que es entrar al azar en el portal del azar y luego entrar a declarar Guate. Luego de aquí nos tira un formulario. Como ese sí ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero nos vamos al numeral 4 que dice específicos y aquí nos tira la opción de impuesto de timbre. Nos damos cuenta aquí en el SAT 7130 nos especifica que podemos hacer el pago de impuesto de timbre fiscales y también de recibo de pago. En este se revisa, se tiene que hacer este procedimiento, ¿verdad? Se puede hacer el pago del 3% que se encuentran afectos a los contratos. Luego de esto se puede de generar la boleta, suponiendo que vamos a hacer llenar el formulario que nos tira acá. Luego de esto le vamos a dar generar la boleta. Y después de eso podemos ir a pagar a un banco y hacer el pago respectivo. Sin la necesidad de acudir, de salir de nuestro cuento, ya vamos a tener nuestros timbres fiscales. Solo... Así como aquí se tendría que llenar, donde dice selecciona el tipo de contribuyente, tendríamos que seleccionar acá como notario. Luego nos vamos a nuestro número de NIT, lo colocamos acá y seleccionar el tipo de gestión. Tendríamos que llenar los 3 puntos para que y luego le damos en buscar. Después de esto, podemos, ahí nos tira la cantidad la cantidad que nosotros queremos comprar de timbres y luego generamos la boleta, solo que no me deja cambiar aquí. Es el procedimiento para poderlo hacer de esa manera. También en el artículo 27, nos vamos a ir al artículo 27, que es acerca de los notarios. Por su condición de tales, gozan de los privilegios de los patentados, la venta de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo. A tales profesionales se rige por lo que para el efecto disponga el reglamento. Y el artículo el artículo 28 dice que a los patentados para el expedio de especies fiscales se conocerá como comisión un 10%. Esto quiere decir que si un notario llega a comprar 100 quetzales de timbres fiscales, este va a pagar la cantidad de 100 quetzales, pero la Superintendencia de Administración Tributaria le dará 110 en timbres fiscales porque les dan la comisión del 10%, pero en la misma especie. También el artículo 29, que nos habla acerca de las infracciones.
las infracciones y sanciones que podrían ser la venta de especies de periodos fenecidos, las especies usadas que tuvieran enmendaduras, raspaduras o evidencias de haber sido usadas, lavadas u otro indicio de fraude. También las fiscales en la forma prescrita en la ley y el reglamento, y así también los funcionarios de la administración que no mantengan por negligencia suficiente existencia de especies fiscales para atender la demanda de pedido. También del papel sellado especial para protocolos. El papel sellado especial para protocolos se venderá en lotes de 50 hojas más comisión, debiendo la administración tributaria llevar registro de las ventas realizadas al notario por comprar directas o por encargo de otro notario. De conformidad con el artículo 23 de la ley, el tamaño, tipo, colores, medidas de seguridad, leyendas, numeraciones y otras características de las hojas de papel sellado especial para protocolo serán determinadas por la administración tributaria. La administración tributaria podrá poner a disposición de los notarios hojas de papel sellado especial para protocolos con o sin renglones impresos. En ambos casos no podrá imprimirse más de 25 líneas por página o de 50 líneas por hoja. Las hojas de papel sellado especial para protocolos no tendrán periodo de vigencia. De la existencia de papel sellado especial para protocolos. Las existencias de papel sellado para valor de papel sellado especial para protocolos de valor de un quetzal que estén en poder de los notarios se podrán seguir utilizando, adhiriendo a cada hoja timbres fiscales para completar el valor de 10 quetzales, que establece el artículo 6. También las hojas de papel sellado especial para protocolos del quinquenio 2008-2012 quedan revalidadas conforme lo dispuesto en el artículo 16 de este reglamento. Los dejo con mi compañera. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Sería tan amable de compartir las diapositivas de nuevo? Entonces dejo de compartir la... Tendría que dejar de compartir aquí la pantalla con... Con Noel. Ahí aparecen ya. Ajá, sí. Bien. Necesito la número 6, creo yo que es, licenciada. No, más abajo. Ahí donde están los timbres fiscales y notariales. Eso. La anterior inicia, licenciada. Eso. Ahí estamos bien. Bueno, buenas noches, licenciada, compañeros. En este momento voy a exponer un poco sobre lo que es los timbres fiscales. Ustedes pueden ver ahí en pantalla cómo son los timbres fiscales. Seguidamente vamos a ver en la siguiente diapositiva los timbres notariales. Yo les voy a hablar un poco sobre su color para saberlos identificar, su denominación, el valor que tiene cada uno y también en qué documentos se utilizan. Más que todo voy a dar un pequeño resumen de lo que mi compañera Noelia explicó
Para ello, si fueran tan amables de ubicarnos en el artículo 5 del decreto 3792. En este momento voy a hablarles un poco sobre los timbres fiscales. Acá me indica que con fecha 4 de octubre de 2013 se publicó en el Diario de Centroamérica la resolución SAT 806-2013 de la Superintendencia de Administración Tributaria, en la cual resuelve aprobar las disposiciones administrativas para la emisión de timbres fiscales. Conforme al artículo 3 de dicha resolución, las denominaciones y colores de los timbres fiscales quedaron de la siguiente manera. Vamos a ver ahí en pantalla los timbres fiscales. Podemos verificar que el primero es de color gris y se acredita su valor de 50 centavos. El segundo es de 1 quetzal, su color es rojo. El tercero es de 2 quetzales, su color es verde oscuro. El cuarto es de 5 quetzales, es de color amarillo. El de 10 quetzales es de color violeta. El de 25 quetzales es color rojo. El de 100 quetzales es verde claro. Entonces, ahorita yo les voy a ir explicando poco a poco cada uno de ellos y también en qué documentos se adhieren estos timbres. Voy a iniciar con el timbre de 50 centavos, que acá me indica que es general para todos los timbres fiscales, tienen su denominación en esta área, porque van en los documentos que se utilizan, que son los que se adhieren en todos los documentos que deba presentarse en cualquiera de los registros públicos. Como nosotros tenemos conocimiento en todos los testimonios que nosotros brindamos de los instrumentos públicos que se realizan, podemos colocar un timbre de 50 centavos por razón de registro, como lo indicaba mi compañera Noelia. Esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 5, numeral 3 del decreto número 3792. También nos vamos directamente, y quiero que este timbre fiscal quede muy, muy reconocido. Este es el número 2, que es el color rojo. Este nos habla sobre los pagos de impuesto al valor agregado, que es lo que a nosotros en este caso es el que más nos interesa, ¿verdad? Entonces, el número de timbre es de 1 quetzal, es de color rojo. En el documento que se utiliza, como anteriormente lo mencionaba, es para el pago de impuesto al valor agregado IVA o para complemento del referido impuesto. En los documentos provenientes del extranjero, como lo mencionaba mi compañera, cuando sean autorizados por notario extranjero. Entonces, para ello se adhiere este timbre. Nos vamos con el timbre color verde oscuro, que tiene un valor de 2 quetzales. En los documentos en donde se utiliza es en la primera hoja del testimonio de los mandatos especiales. Esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 5, numeral 8, inciso B del decreto 3792. Y nos vamos al timbre color amarillo. Este tiene un valor de 5 quetzales. En los documentos que se utilizan es en actas de legalización notarial de firmas y documentos. Esto también lo podemos encontrar regulado en el artículo 5, numeral 7 del decreto 3792. Como les indicaba anteriormente, mi compañera ya dio una reseña grande sobre este artículo. Entonces, por eso les pedí favor de que nos ubiquemos más y que nos centremos en este artículo en donde nos indica a nosotros los valores de los timbres y en dónde los podemos adherir en los documentos públicos. También nos vamos al timbre color
violeta, que tiene un valor de 10 quetzales, y en los documentos que se adhieren o se utilizan es en auténticas de firmas efectuadas por dependencias del Estado. Esto lo podemos encontrar en el artículo 5, numeral 1 del decreto 3792, y también en poderes generales en la primera hoja del testimonio. También está regulado en el artículo 5, numeral 8, inciso A del decreto 3792. Nos vamos con el timbre color rojo. Rojo cadmino se llama ese color rojo. Este timbre tiene un valor de 25 quetzales. En los documentos en donde se utilizan es en los títulos reconocidos legalmente para ejercer profesión, específicamente en los de carreras técnicas, como lo mencionaba mi compañera. También está regulado en el artículo 5, numeral 12, inciso B del decreto 3792. Y por último, nos vamos al timbre de 25 quetzales, que es de color verde claro. Este documento es necesario para adherirlo en los títulos credenciales o documentos acreditativos de nombramiento o cargos o comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma, en donde lo encontramos regulado siempre en el artículo 5, numeral 5 del decreto 3792. También acá me indica que se puede adherir en patentes extendidas por el registro mercantil de buques que se matriculen bajo bandera guatemalteca por cada 100 toneladas o fracción. Esto lo podemos encontrar su cuerpo legal en el artículo 5, inciso 10, inciso 10, decreto 3792. También en los títulos reconocidos legalmente para ejercer profesión, específicamente en los universitarios. Esto lo encontramos regulado en el artículo 5, numeral 12. Esto es con base a los timbres fiscales. Nos vamos a adentrar un poco más en los timbres notariales. En la diapositiva que ustedes pueden observar, el último timbre, ya inicio yo con los timbres notariales, y el timbre es de color negro con fondo blanco, si ustedes lo pueden observar ahí en pantalla. Este timbre tiene un valor de 1 quetzal. Documentos en los cuales se utiliza es en testimonio especial o en resoluciones de trámites en asuntos de jurisdicción voluntaria. Licenciada, la siguiente diapositiva, por favor. Pasó una lista, disculpe. Ahí estamos. Nos vamos con el timbre notarial de color amarillo. Este tiene un valor de 5 quetzales y en los documentos que se utiliza se puede adherir en auténticas y en testimonios especiales. El siguiente, que es de color azul con fondo blanco, este es de valor de 10 quetzales. En los documentos que se utilizan es en contratos de valor indeterminado y protocolizaciones. Esto lo vamos a ver en el artículo 3, numeral 2, inciso B de la Ley de Timbres Forenses y Notariales. Nos vamos al color verde. Este es en timbre de valor de 25 quetzales. Documentos en los cuales se utiliza es en los testamentos y donaciones por causa de muerte. Y nos vamos con el del color café, que tiene un valor de 50 quetzales, y en los documentos que se utilizan es para cubrir impuestos de notarial en testimonios especiales.
Y por último, nos vamos en el del color morado. Este timbre tiene un valor de 100 quetzales y en los documentos en que se utiliza para cubrir el impuesto del notario es en testimonio especial. Estos son los timbres que tenía hoy previstos para exponerse a los compañeros. Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido un poco sobre en qué instrumentos públicos se adhiere cada uno de ellos. Me quise agrandar un poco en la explicación con los timbres notariales, por lo que como ahorita estamos viendo muchos instrumentos públicos, redactando instrumentos públicos, en algún momento nos va a servir. Únicamente, licenciada, va a seguir mi compañera Mariela. No. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Licenciada, ¿sería tan amable de pasar a la siguiente? Muy bien. La ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos está compuesta de la siguiente manera. El título primero contiene 4 capítulos que establecen aspectos importantes del impuesto, objeto, sujeto y las tarifas. Se encuentra a partir del artículo número 1 al 9. El título 2, que tiene un capítulo de las exenciones del impuesto, del artículo 10 al 12. El título 3, que contiene 2 capítulos, determinación, liquidación y pago del impuesto, del artículo número 13 al 19. El título 4 contiene un capítulo de la administración y fiscalización, de los artículos 20 al 22. El título 5 contiene un capítulo de la fabricación, control, distribución y venta de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos a partir del artículo 23 al artículo 28. La siguiente diapositiva, por favor. El título 6, el título 6, que contiene 3 capítulos de las disposiciones generales transitorias, de las derogatorias y de la vigencia a partir del artículo 31 al 49. La siguiente, por favor, licenciada. Bueno, a partir de este momento vamos a analizar algunos casos en cuanto a estas leyes. Gracias, licenciada. Este caso práctico es acerca de la ley del impuesto de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Permítame, Mariela. Ajá. Por ejemplo, yo no sé si esta ley también la tienen en físico o la tienen digital, pero sí sería bueno que la hora que ahorita que Mariela esté explicando el caso, ustedes vayan señalando los artículos, porque son las leyes que yo les voy a permitir que ustedes mantengan mientras analizamos los casos. Siga, Mariela. Muy bien, licenciada. Dice de la siguiente manera: la Fundación sin fines de lucro Salvamos el Planeta tiene 3 años de estar funcionando, tiempo en el cual ha estado realizando efectos al impuesto del timbre. El mes pasado recibió la visita del auditor fiscal Mario González, quien le pide los recibos de pago del impuesto de timbre. La Fundación le comenta que no ha estado pagando dicho impuesto, alegando que es exento. Entonces aparece la siguiente pregunta: usted como asesor fiscal, ¿cómo resolvería el caso? Pasamos a la siguiente, licenciada. La Fundación Salvemos el Planeta tiene razón al indicar que está exento al pagar dicho impuesto, pero ¿por qué? Porque esto aparece en el artículo número 10. Artículo 10
de la referida ley, ¿verdad? En donde especifica lo siguiente. Para empezar, el artículo 10 explica el impuesto en cuanto a sus exenciones y específicamente el numeral 4 dice lo siguiente. Las asociaciones, fundaciones o instituciones de asistencia pública o de servicio social a la colectividad, culturales, gremiales, científicas, educativas, artísticas o deportivas, sindicatos de trabajadores, asociaciones solidaristas e instituciones religiosas, siempre que estén autorizados por la ley, que no tengan por objeto el lucro, que en ninguna forma distribuyan utilidades o dividendos entre sus asociados. Bueno, entonces ahí podemos ver, compañeros, claramente que cuando una fundación, en este caso la fundación, ¿verdad? Que es sin ánimo de lucro, entonces está exenta de pagar dicho impuesto. Por lo tanto, en este caso, dicha fundación tenía toda la razón en no pagar el impuesto, pues por no tener ningún ánimo de lucro. Pasamos a la siguiente, licenciada. Este caso es en cuanto a la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones. El señor Sergio Hernández falleció el 12 de octubre del año pasado, habiendo instituido donatario y legatario. Recordemos que son cosas muy diferentes. De una de sus propiedades a sus dos hijos. A uno de ellos le dona la nuda propiedad de una finca ubicada en Retaluleu. Y al otro de ellos le lega el usufructo vitalicio de esa misma propiedad, dejando como condición en su testamento que los impuestos hereditarios los deberá pagar en su totalidad únicamente el legatario del usufructo, a lo cual la administración fiscal se opone, sosteniendo que esta carga corresponde a ambos, tanto al donatario como al legatario. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Es correcta la posición de la administración fiscal? No es correcta, ya que el testador puede señalar de antemano quién paga estos impuestos. ¿Por qué? La ley establece que cuando la donación, herencia o legado consista en usufructo vitalicio y una persona reciba la nuda propiedad de la misma cosa, se observará de antemano que el testador elige quién paga los impuestos. Esto, compañero, lo encontramos regulado en el artículo 84 de la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones, específicamente en su literal A. Se los voy a leer porque es así bastante corto. Cuando la herencia, legado o donación entre vivos consista en el usufructo vitalicio o en el uso o el derecho de habitación vitalicios y otra persona a la vez reciba la nuda propiedad de la misma cosa, se observarán las siguientes reglas. Y está el inciso A que dice, el testador podrá señalar de antemano a la persona o personas que estén obligadas a pagar el impuesto sucesorial y en qué proporción. Entonces acá, por eso precisamente es que no es correcta la posición de la administración fiscal porque tenía razón el testador en poder indicar quién podía pagar este impuesto. Muy bien. Ahí sí que por cuestiones técnicas no pudimos agregar un caso que está bien interesante, pero se los voy a comentar así de manera muy resumida para que ustedes tengan en cuenta. Este caso se trata de un recurso de casación. Los sujetos procesales en este caso, son los siguientes. El interponente, que es la SAT, la parte contraria, que es una distribuidora Alinor Sociedad Anónima, y un tercero, que es la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué pasó en este caso? ¿Cuáles son las cuestiones de hecho? La SAT normalmente
realizó una fiscalización, formuló y confirmó ajustes sobre el impuesto de timbres fiscales. La contribuyente interpuso un recurso de revocatoria y fue declarado sin lugar por el directorio de la SAT. Entonces, inconforme por esto de que le declararon sin lugar, promovió un proceso contencioso. La Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar esta demanda y revocó la resolución impugnada. ¿Cuáles fueron los motivos de fondo? Para la Superintendencia de Administración Tributaria, ellos comentaban que la aplicación indebida del inciso 6 del artículo 11 de la Ley del Impuesto de Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Y también dijeron que había violación de la ley por la inaplicación del inciso 8, artículo 2 de la referida ley. Entonces, la Procuraduría General de la Nación argumentó que la Sala de lo Contencioso Administrativo no analizó el caso en concreto y no utilizó un procedimiento adecuado. Y también argumentó que el recurso de casación debía ser declarado procedente. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia resolvió de otra manera, no tomó muy en cuenta lo que decía la Procuraduría General de la Nación y desestimó el recurso de casación que interpuso la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero ¿por qué sucedió esto, compañeros? Lo que sucedió es que en ese momento, yo les mencioné, ¿verdad? El artículo 11 en su literal 6. Ustedes pueden ver ahí que dice actos y contratos exentos, y en su literal, en su número 6, perdón, dice: las aportaciones al capital de sociedades, la suscripción, la emisión, la circulación, amortización, transferencia, pago y cancelación de acciones de todo tipo de sociedades y asociaciones accionadas, así como sus cupones. Entonces, se está refiriendo a que esto está exento. Estamos hablando de que está exento. Y la sociedad anónima tomó como base este artículo, por lo que no realizó ningún pago, ¿verdad? Porque aparecía exento. Pero, ¿por qué dice la Superintendencia de Administración Tributaria que hubo violación? Porque tomaron, inaplicabilidades en este caso. Inaplicabilidad del artículo 2 en su literal 8, que dice, se lo voy a resumir porque tiene varias líneas, pero dice ahí que los cupones en las acciones también están infectos al pago del impuesto. Entonces nos damos cuenta que un artículo le especifica cosa contraria con el otro. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que es cierto, aquí dice que adicionaron un numeral 8 al artículo número 2, pero olvidaron en ese momento derogar el artículo, el numeral 6 en su artículo número 11, perdón. Entonces es ahí donde había confusión, porque agregaron un numeral a un artículo, pero no derogaron al otro. Y por esa razón fue que la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a la sociedad anónima. Espero me hayan entendido un poquito. Sí, yo voy solo una preguntita, Mariela. En el caso de narrar ahorita es que se presentó el recurso de revocatoria, se hizo el procedimiento del proceso contencioso y luego se planteó un recurso de casación. Sí, ¿verdad? ¿Así? Sí. Vale. Gracias, Mariela. Sí, está bien. Su exposición estuvo re bien. Yo en lo único que les bajé y les va a parecer un poquito, los puntos fue en el trabajo que me presentaron, pero de ahorita yo la felicito muy bien en su exposición. Ahora voy, si quiere apague su cámara, no tenga pena. Compañeros, ¿hay preguntas?
es punto de que les pregunten ahorita a los compañeros, porque acuérdense que se va a evaluar del material que ellos están presentando, se va a evaluar de los casos que ellos están presentando, y les pedí favor que las que tienen digital su ley ese día la impriman o presten alguna, porque yo les voy a permitir que usen las leyes. El lunes les digo qué leyes son las que van a llevar físicamente para que se apoyen y resuelvan los casos. Otra sugerencia para el grupo que le toca el lunes es que a mí me gustaría que, por ejemplo, Damaris expusiera la ley de impuesto de vehículos, por decirles impuesto y circulación de vehículos. Vicente expusiera el caso. En la otra, don Ever diera la explicación de la ley. ¿Y quién es la otra que va a exponer con ustedes? Cindy, licenciada. Cindy explicara el caso, para que así fuéramos la ley, el caso, la ley y el caso, para que siento yo que fuéramos de la mano en ese sentido. Pues está bien. Linda, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo tenemos distribuido, Linda. Alguien va a explicar la ley y el otro los casos. Ah, ahí está. Así está. Solo que si usted expone la ley, que el siguiente sea el caso que van a exponer. Yo no sé si a la larga le entendieron a Mariela el último caso que expuso, porque miren, patojos, yo ahorita en Derecho Procesal Administrativo, yo les estoy poniendo a los patojos, vimos recurso de revocatoria, vimos el proceso de lo contencioso administrativo, y ahorita estamos en el proceso de la sentencia y que se puede presentar el recurso de casación. Entonces, yo le entendí perfectamente a Mariela el caso, y tuviera varias preguntas, pero a mí me gustaría que ustedes empezaran con las preguntas, porque acuérdense que los que se van a examinar son ustedes. Yo entiendo a la perfección las cosas que están ahorita, por ejemplo, ese caso que ella presentó, lo entiendo a la perfección porque yo lo estoy dando ahorita, y ustedes ya lo tuvieron que haber en Derecho Procesal Administrativo, les tuvieron que haber explicado la casación de fondo y la casación de forma, y por qué se interpone un recurso de casación a la sentencia del proceso contencioso tributario, en este caso aquí con ustedes. Sí, licenciada, lo que pasa, por ejemplo, el recurso de casación, como es un recurso extraordinario, ¿verdad? Que tiene por objeto anular la sentencia que pudo haberse dado con anterioridad para tratar bueno, así en este caso, ¿verdad? La superintendencia trató de indicar que se contenía una incorrecta interpretación a la aplicación de la ley. Exacto, porque el recurso de casación solo se interpone para ver los errores de derecho, no de hecho. Entonces, por eso es que vamos a atacan o se va al Tribunal Superior, que es la Corte Suprema de Justicia, porque los expertos van a ver qué tipo de error hay en la inaplicación de una ley. Y aquí nos estamos refiriendo exactamente, que hasta Mariela me dio ahorita un caso más para planteárselos a los patojos, en el sentido de que estaban inaplicando el artículo 11, literal 6 de la ley de timbres fiscales. Entonces, yo sé que tal vez se les olvida que ahorita están preocupados por los exámenes que van a cerrar, pero van a refrescar sus memorias cuando empiecen a estudiar entonces para la fase pública, porque recurso de casación es pregunta cajonera de examen
privado y su procedimiento para plantearlo. Entonces, tal vez ahorita no se recuerdan cómo es, qué es, pero cuando empiecen a iniciar nuevamente su estudio, ahí hacen esquemas. ¿Qué es el recurso de casación? ¿Cuál es la diferencia entre fondo y forma del recurso de casación? ¿Ante quién se interpone? ¿Cuáles son los plazos? Para que así, pues, ustedes refresquen su memoria. ¿Preguntas? Diga, William. Licenciada, dos cosas. Diga. ¿Qué cámara conoce el recurso de casación? De las salas de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, Ajá, pero está dividido en tres cámaras, creo yo. Ajá, yo No estoy... hay sala, Diga. no hay, o sea, ¿cuál de las tres salas conoce los recursos tributarios? Mire, pues yo en el que estoy ahorita y se los presenté yo a los patojos, conoció la sala quinta de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia y es un recurso que se presentó casación por un contencioso administrativo. Entonces me imagino como está dividida en salas, ellos especificarán sin sala 3, no, yo no le podría decir, pero la que yo les estoy explicando a los patojos la está conociendo la sala quinta de la Corte Suprema de Justicia. Y es un recurso de casación en materia administrativa. Licenciada, solo quería comentarle a William que el caso que yo estaba explicándole analizó, digámoslo así, la Cámara Civil. A la Cámara Civil, pero es de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Sí. No, licenciada, es que solo hay 4 cámaras. Hay Cámara Civil, Cámara Penal, Cámara de Inconstitucionalidad y la Corte de Justicia. Son 4 cámaras las que hay nada más. Va, pero por ejemplo, mire pues, entonces ustedes explíquenme porque yo a lo que estoy ahorita es que, por ejemplo, en la vía administrativa vamos a interponer los recursos de revocatoria y reposición. En eso agotamos la vía administrativa. En la vía judicial vamos a interponer el proceso de lo contencioso administrativo y el proceso de lo contencioso tributario. Pero para que conozcan este proceso de lo contencioso tributario, se va a formar el tribunal de lo contencioso administrativo, el cual lo forma la Corte Suprema de Justicia con 3 jueces, 3 magistrados especialistas en materia tributaria y 3 jueces si es tributario el que se va a conocer el proceso de lo contencioso. Si es tributario, son especialistas tributarios. Si es de lo contencioso administrativo, son especialistas en materia administrativa. Ahí estamos agotando la vía judicial con el proceso de lo contencioso tributario. Pero además de la sentencia que interpone este tribunal de lo contencioso tributario, vienen y van a interponer el recurso de casación, el cual lo van a conocer magistrados superiores de la Corte Suprema de Justicia a través de sus salas de, no sé de cómo les pudiera decir, pero ahí a mí me parece sala quinta de la Corte de Apelación, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que yo entendí es de que el recurso de casación lo conoce la Corte Suprema de Justicia a través de una sala, pero que ellos, no sé, como ustedes mismos están diciendo, tiene varias salas, o como decía William, yo no les puedo explicar en qué tipo de sala es o qué le corresponde, pero en el recurso de casación que yo tengo de modelo o que busqué, es, ahí dice, sala quinta de la Corte Suprema de Justicia.
Licenciada, y el lunes van a haber clases. El lunes expone el último grupo. No es asunto el lunes o el martes. Pues yo por mí no doy clases y les suben el material los patojos, porque yo es la última clase, porque el jueves 3 todavía les tenía que dar clases a ustedes y ya no les voy a dar, sino que lo resumí en que lo expusieran los grupos así, pero si ustedes no quieren, solo los patojos que me den el material, lo subo y se acabó. Y el 11 nos estaríamos viendo en la universidad para que yo les presente su examen ya para realizar. Pero yo tengo solo el grupo porque yo no les he calificado a don Ever, a Cindy, solo que ellos me expongan. O no sé cómo lo vean ustedes, pero si ustedes van a la plataforma, les aparecen los puntos a los que han expuesto. Y ahorita voy a subir los puntos de Ezequiel, de Noelia, de Zulma y de Mariel. Licenciada, ¿sí me escucha? Sí. Fíjese, licenciada, que nosotros estuvimos buscando, mis compañeros no me dejarán mentir, con lo de estas leyes casi no había así mucho contenido, por eso es que al trabajo no le agregamos mucho contenido, porque sí nos costó bastante, no había así mucha historia. Sí, tal vez, pero mire, pues mire, Mariel, y está mal, o no sé, espero no se vayan a sentir mal, porque en ningún momento es mi intención de que se puedan sentir mal. Pero, por ejemplo, a su trabajo, y ustedes no me van a dejar mentir, no me le hicieron introducción, no me le hicieron conclusiones. Bueno, en eso sí tiene razón. No importa a veces el contenido, pero es un trabajo donde se pide pues introducción, objetivos. Hay quienes, por ejemplo, el trabajo del grupo de William me presentó su carátula, su índice, su introducción, sus objetivos, el contenido, conclusiones, o sea, me lo hicieron completo. Entonces, por eso yo les estoy diciendo ahorita que yo, en la exposición de usted, magnífico, sus 5 puntos. Ahora en el trabajo, sí, ahorita ustedes pueden subir a la plataforma que nomás termine yo de dar la clase, se las voy a subir porque el 3 la cierra y ahorita nos acaban de mandar una nota que la plataforma va a estar saturadísimas, que entre más luego incluyamos las notas, mejor. Entonces a mí el único grupo que me hace falta que exponga es el de don Ever, Cindy, ¿quién más no mencioné? Don Ever, Cindy, Vicente y Damaris. Vicente y Damaris. Ellos serían los únicos que me hacen falta que exponer. Y sería con los únicos que si ustedes quieren y no quieren que yo les dé clase y ustedes 4, pues ni yo darles clases porque ya es su exposición nada más la que me queda pendiente, porque ahorita tienen puntitos del trabajo, que ustedes también hagan su propio análisis, cuántos puntos les pude haber puesto, porque tampoco tiene introducción, conclusiones, no, solo tiene el trabajo y los casos. Así que ustedes mandan. Ustedes díganos, si hay que exponer el lunes, pues de todos modos, al menos yo necesito mis puntos porque voy bajo. Sí, porque yo por mí, si el de la suelta me lo van a dar en la MUNI, y yo quisiera, para mí un descanso, pero yo solo les dejaría nada más lo del trabajo, nada más en su zona, porque no hay exposición y ustedes suben me dan el material y yo lo subo a la plataforma. No, porque sí tenemos el derecho
Licenciada, ¿y por qué no entramos a recibir la exposición de los patojos, los que queramos? También. Los que no, pues que no. Sí. Yo opino yo me voy a conectar porque yo no me han dicho, y aunque me dijeran que haya suelto, si ustedes quieren, don Ever, Vicente, Damaris, que yo escuche su exposición con gusto, porque todos modos el caso que ustedes van a exponer o los casos vienen ahí. Entonces, quería exponer, licenciada, porque nos perjudicaría a nosotros y tal vez para, como dijo Noelia, los que gusten entrar, pues que... sí, yo me imagino que nos van a dar el asueto a nosotros, Vicente, de parte de la universidad, pero al menos yo hago el esfuerzo también por escucharles a ustedes su exposición, porque como les digo, les hacen falta los puntos de la exposición. El trabajo yo ya lo califiqué y solo estoy esperando su exposición nada más. Los que ya salvaron, pues son los que ya expusieron, y también a la larga los perjudicados que no quieran estar en su caso son los que, al menos si no, no sé cómo van a buscar los fundamentos de ley para hacer, o los que ya tienen ganada la clase, pues no pueden entrar y ya estuvo. Licenciada. Diga. De mi parte, yo sí entraría a la clase para así apoyamos a los compañeros también y que no les afecte en su exposición. Pues sí. Yo digo que todos vamos a entrar, licenciada, porque ahí sí que tenemos que aprender también, ¿verdad? Eso pues sí, yo como les digo, para mí si yo, por ejemplo, yo esa semana la quería utilizar para salir, porque por eso hasta quité el 3 para ya no dar clases, porque es la última semana de vacaciones de mi hermana y me dijo, mira, programa las tuyas también en la MUNI, no vayas y salgamos. Y yo le digo, tengo clases, llévate tu compu entonces, y en el lugar donde estemos, conectate. O sea, yo estoy hasta en eso, no porque por mí fuera. Yo les digo, aquí estamos, finalizamos, feliz noche y nos vemos el 11. El 11 creo yo que es el examen con ustedes. Y solo les mandaría un mensajito de las leyes que tienen que tener ustedes, que van a utilizar nada más las leyes. Celulares ese día, apagado. No voy a permitir el uso de celulares, solo de su ley en la mano, porque ustedes tienen que, en base a eso, pues resolver su caso. Yo creo de que, como dice señor Mari, todos nos podemos conectar, y como su clase es la primera y solo la exposición de los compañeros, pues no habría ningún problema y también los apoyamos a ellos y aprendemos también. También. Bueno, si ustedes no hacen preguntas, yo ahí me quedo. Tampoco voy a hacer mis preguntas que yo le tenía a Ezequiel. Entonces, estas dos leyes que expusieron, si no las tienen en físico, me hacen favor de imprimirlas para que las tengan allá. Entonces, primero Dios, nos miramos el lunes. Feliz noche. Feliz noche, Lida. Feliz noche, Lida. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, William.